vivimos en una sociedad eminentemente sedentaria en la que más del 50% de la población no practica ningún tipo de actividad física ni ejercicio físico. El sedentarismo es un importante factor de riesgo médico que en estudios recientes se equipara al hábito tabáquico al fumar. Por otra parte, la actividad física practicada de forma suave y regular, existen evidentes e importantes evidencias científicas de que disminuye un importante número de enfermedades y de factores de riesgo como las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus y algunos tipos de cáncer como el cáncer de mama y el cáncer de colon. Además, mejora nuestra condición física, mejorando el fondo, la resistencia cardiorrespiratoria, la masa muscular y la fuerza y la resistencia de nuestros huesos. Por tanto, sería una buena idea que nos concienciáramos en este momento de que debemos llevar un tipo de vida más activo desde el punto de vista físico, por los beneficios a nivel individual, para nuestra salud, para nuestra calidad y expectativas de vida, y también a nivel social por la disminución del gasto sanitario que esto representa. Los consejos concretos serían practicar actividades físicas como caminar, trotar, correr, ejercicios en el agua, natación, bicicleta, actividades de equipo sin afán competitivo, pero siguiendo a las sociedades científicas más importantes y a la Organización Mundial de la Salud, quizás la forma básica de ejercicio físico sería el caminar. Caminar en torno a 30-60 minutos al día dentro de nuestra vida habitual, acumulándolos en series de 10 minutos. Para aquellas personas que además quieran hacer ejercicio físico, se recomienda 3-4 días a la semana, media hora, pero iniciarlo de forma gradual, progresivamente y en intensidades suaves moderadas. Las personas con enfermedades o factores de riesgo cardiovascular mayores de 35 años en hombres y mayores de 45 años en mujeres deberían consultar con su médico o en los servicios de medicina del deporte antes de iniciar un ejercicio físico de una cierta intensidad.